Hola, Buenas. ¿se escucha? Sí. ¿Me escuchan bien? Bien. Bueno, buenas noches. Hoy tenemos la última clase del curso, ¿verdad? Así que vamos a ver un tema que quedó medio para atrás, que es algunos tipos de contratos modernos, sobre todo en la segunda parte, viendo un poquito cómo viene el derecho y el lado comercial y contractual ayornándose con la tecnología, digamos, y vamos a ver un poco lo que es la contratación electrónica y un poco los conceptos de smart contract y bueno, todas esas cosas nuevas que ya están instaladas, pero que se van a ir creciendo y van a seguir desarrollándose de aquí en adelante. ¿Tá? Así que un poco la idea es eso para hoy. Mi nombre es Virginia, porque yo no había estado todavía con ustedes. Alguien me está hablando de las PPT de concursos. Sí, le pregunto a los profesores que la dieron. ¿Quién fue Rosana? ¿Se acuerdan quién fue que les dio concursal a ustedes? Para pedir, preguntarles, porque creo que algunos Jesús, grupos. Jesús, ¿dio todas sí, él? sí, ¿Está? concurso, sí. Yo, yo le escribo a él y le pido a ver que las suba. La que vamos a ver hoy, que obviamente la armé yo, también se las voy a dejar disponibles para que la tengan por ahí por Eva, ¿tá? Y le pedimos entonces a Jesús, acá dice fueron dos profes, será Jesús y Rosana, debe ser la otra profesora, capaz. Yo les pregunto igual, averiguo con ellos y les digo, Sí, a ver. la otra profe estuvo una clase, la última clase. Y me parece que fue Rosana, porque ahí tuvo que cubrir. Pero bueno, yo lo hablo con ellos y le pedimos que lo suban para que ustedes tengan todo el material, sobre todo para que puedan estudiar, que en breve viene la segunda revisión. ¿Tá? Bien, permítanme un minutito que les voy a compartir. Profe, ¿Talla? ¿Se ve ahí? tengo una duda. Sí. ¿La segunda revisión son 40 minutos al igual que la primera? Pues sabes que no lo tengo al 100%, pero sí, se supone que sí. Si es la revisión, sí, lo que es más largo es el examen, Genial, gracias. El por favor. examen, más o menos, ¿sabe cuánto es? Creo que es 1 hora y media. Es el doble de preguntas lo que pasa. O por ahí anda, Gracias. por nada. ¿Algún otro comentario o Profe, una duda? consulta. Sí, ¿Se sabe, porque como la primera revisión fue virtual, ¿se sabe si la segunda es presencial o virtual? la segunda es presencial, tengo entendido. Ah, Sí, sí, la bien. segunda sí. La última, generalmente en todos los casos, para que voy a mirar algo que creo que comunicaron eso y ya les digo. No, esto es el examen. El examen sí es presencial. Creo que la segunda es presencial. Pero igual de todas formas lo confirmamos y yo les paso o alguno de los profesores les comenta por Eva, ¿tá? La comunicación para que se queden tranquilos. Pero entiendo que en todos los cursos la segunda, la última revisión siempre es presencial. ¿Sí? Ah, bueno, acá están diciendo, miren, en el chat, no sé quién fue, Sofía creo que es, está diciendo que en el calendario ya está en la web y lo dice, desde que se publicaron las fechas. Sí, es lo que yo les decía. Siempre, generalmente, si se admite o si nos dejan en facultades, de facultad hacer la primera virtual, la segunda, la última, siempre es presencial. ¿Ah? Igual lo confirmamos, pero bueno, ya está diciendo la compañera que está en la web, así que es así. ¿Algo más? ¿Empezamos? Bueno, un poquito la idea es ver el tema de hoy, digamos que es contratación moderna, y en contratación moderna vamos a ver lo que es contratos de distribución, que probablemente ustedes ya lo conozcan o lo hayan visto o el año pasado o en alguna otra materia, pero bueno, lo vamos a encarar acá desde el punto de vista de una forma más moderna, si bien tiene ya
bastantes años y décadas, pero es una forma muy actual de contratación, comercial más que nada. Y después, como les decía hoy, vamos a ver un poco ese ayornamiento que está teniendo la contratación a las nuevas tecnologías, en definitiva, que es lo que se conoce como la contratación electrónica y diferenciarla un poco de lo que son los contratos inteligentes, lo que se denomina smart contract, porque el concepto lo van a ver más en inglés que en español. ¿Sí? Yo no sé si ustedes han llegado a ver en este curso o en el curso anterior las nociones de contratos o los contratos comerciales. Supongo que algo, alguna cosa habrán visto. ¿Me lo podrán decir ustedes? ¿Vieron algo de eso? O el año pasado, no necesariamente en este curso, ¿no? ¿Nadie? Perdón, ¿podría repetir? Si vieron, ya sea este año o el año pasado, algunos de los contratos comerciales que existen o que regula el Código de Comercio o bueno, o que existen en alguna norma. Bueno, acá me está diciendo Abigail que el año pasado sí vieron alguno. Probablemente el año pasado hayan visto algo de esto, pero bueno, por las dudas lo vamos a reafirmar para justamente abarcar este tema que es contratación moderna, en definitiva. ¿Tá? Básicamente, y moderna y netamente comercial, como es esto que vamos a ver en esta clase, que es el contrato de distribución. ¿Qué es lo que busca o qué es lo que se pretende con un contrato de este tipo? Es acercar, en definitiva, facilitar ese acercamiento de los bienes o servicios de un productor, de un empresario, al destino final, que es el consumidor, en definitiva. ¿Ah? Porque ¿qué es lo que quiere alguien que tiene una empresa o una industria y está produciendo un producto, un bien? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué creen que busca alguien que produce un bien, en definitiva? ¿Cuál es su objetivo? Bueno, acá pone Abigail, vender, y sí, exactamente. En definitiva, el objetivo es vender, es llegar al consumidor final, que es el que va a comprarlo y va a adquirir el producto, llegar a más personas, como dice acá Leila. Entonces, ese es como el objetivo final o principal que tiene cualquier productor de un bien, ¿no? Entonces, ¿cómo puede hacer eso? Bueno, en definitiva, de dos maneras muy sencillas. O directamente ese productor lleva ese bien que produce hacia el consumidor final o hacia los minoristas, por ejemplo, almacenes, supermercados, para que a su vez esos comercios lo hagan llegar al destinatario final, ¿no? Voy yo misma, dueña de la empresa, contrato a dos, tres personas que sean mis empleados, que se encarguen directamente de llevar en una camionetita el producto a los distintos supermercados, a los distintos almacenes. O la otra opción, que por ahí a mí me sale más barata y no tengo que contratar ningún empleado, es contratar un tercero, una empresa, otro comerciante independiente, que no sea mi trabajador, ¿no? Por eso independiente, para que me compre a mí los bienes que yo produzco y los lleve él y los venda él y los entregue él en los distintos almacenes, supermercados o directamente al consumidor final. ¿Sí? O sea, como que son los dos grandes canales de comercialización que cualquier empresario va a utilizar en esa cadena, en ese proceso que en definitiva, perdón, tiene como objetivo esto que les decía, acercar a más cantidad de gente, a los consumidores finales, esos bienes o servicios que se están produciendo o brindando. ¿Sí? Entonces, hay en esa segunda opción, en esa vía indirecta, o sea, no cuando yo misma me encargo de hacerlo llegar al consumidor final o al minorista, sino cuando recurro a un colaborador, a otro comerciante distinto, independiente, para que se encargue de eso, que me compre los productos y los lleve y después los venda a él, los revenda, es lo que se llama la distribución o el contrato de distribución. El contrato que va a unirme a mí con un tercero que se dedique a esto es el contrato de distribución. ¿No? ¿Qué es lo que busca? Facilitar ese proceso desde que se produce el bien hasta que llega a manos del consumidor y es uno de la cadena en el medio, ¿no? Que puede haber
uno o cinco en el medio para llegar hasta el consumidor final, distribuidores, ¿no? Que le vende a uno, le vende a otro, tipo un pasamano, y con siempre el mismo objetivo, facilitar o o tener una vía hacia el consumidor final. Y colocar mi producto y obviamente que se venda más, porque al final del día el productor va a obtener más ganancia y más beneficio cuanto más coloque o venda sus bienes o servicios, ¿verdad? Entonces, en definitiva, eso es el objetivo de este tipo de contrato. Como les decía hoy, contrato netamente comercial, que, a ver que no me pasa el PPT, ahí. ¿Les pasa la diapositiva? ¿Pasó? Sí. Sí. Porque como que se me había trancado. Ahí está. Bien, ahí está. Ahí. Contrato, como les decía, netamente comercial, que no existe, del que no existe regulación alguna, porque en realidad, si ustedes se ponen a buscar, no van a encontrar nunca que diga una ley que regule el contrato de distribución o que el Código de Comercio tenga alguna norma que regule o que diga el contrato de distribución es esto o aquello, sino que es un contrato más que nada eh, que ha nacido por la práctica comercial. No deja de ser después varias compraventas que ahora vamos a ver que se van concretando, pero en definitiva rodeado como de un contrato marco que, que engloba una relación mucho más grande, duradera, porque el distribuidor va a trabajar generalmente o tiende a tener ese destino durante mucho tiempo con el productor para vender esos bienes o servicios. ¿Ah? La única referencia normativa que hay es una ley del setenta y tanto, bastante vieja, que la ven ahí, un decreto de ley, el 14625, que lo que regula o menciona por ahí arriba, muy por arriba, contra el contrato de distribución, pero simplemente para decir que cuando el productor contrata personas directamente para que por él la lleven el bien o el producto al consumidor final o a los minoristas, es un empleado y tiene que pagar todas las contribuciones de seguridad social y los aportes que correspondan. O sea, está hablando de ese canal de distribución directa y dice que cuando es un tercero, independiente o comerciante, no es empleado. Es lo único que dice. O sea, regula más que nada cuestiones más tributarias que otra cosa, en definitiva. No es que dice en algún momento que el contrato de distribución es tal o cual cosa, sino esto que les digo, nada más, mínimamente. Entonces, en realidad fue la práctica lo que terminó desarrollando un poco esta definición y este tipo de contrato, que está recontraadmitido por más que no tenga una regulación específica. Y también vamos a ver que se dan distintas modalidades o hay distintos tipos de este contrato, que siempre en todos el objetivo es el mismo, se mantiene. Vuelvo a decirles, que el producto o el servicio que se produce o se brinda por parte de un empresario, de una industria, de un productor, llegue al destino final que es a las manos del consumidor o facilitar que acceda el consumidor a estos productos. En todas las modalidades va a existir ese punto en común, más allá de eventuales diferencias que puedan tener entre una y otra. Entonces, ahí podemos dividir en cuatro contratos: el de distribución propiamente dicha, el de agencia, el de concesión y el de franquicia. ¿Les suena esto haberlo visto el año anterior o en algún otro curso? Sí, el año pasado. ¿El año pasado vieron algo de esto? Sí, Bien, entonces alguna idea de estos contratos ya tienen. ¿O no? Sí. ¿No? A ver que en el chat están poniendo algo. Sí. Bien, entonces vamos más rápido para darle más tiempo después a la parte de contratos digitales y electrónicos. Pero vamos a terminar de redondear un poco más la idea para repasar, no está de más, y tener esto bien claro. Este tipo de contratos, como todo contrato, como ustedes ya vieron en la parte general del año pasado, el tema de los contratos, tiene determinadas características. Una de ellas es que es bilateral, es decir, hay dos partes y las dos partes tienen obligaciones recíprocas entre ellos. ¿Tá? O sea,
por un lado yo me obligo a entregar un producto y por otro lado el otro se obliga frente a mí a pagarme un precio. Entonces, una obligación es recíproca de la otra, en definitiva. No requiere ninguna formalidad, ninguna escrituración, ningún requisito más que el acuerdo de voluntades, o sea, puede hacerse escrito, puede ser verbal, no tiene solemnidad alguna. Nada, es un contrato que no está regulado, eso ya se los había dicho, y es oneroso, porque en definitiva las dos partes van a obtener una ganancia de la obligación que tiene el otro frente a ella. Yo obtengo un producto que después, como distribuidor, lo voy a vender y voy a venderlo a un precio un poco más caro del que lo compré, y mi beneficio va a ser esa diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, y el productor obviamente va a venderle al distribuidor ese producto con un plus sobre el precio de costo, porque si no tampoco obtiene una ventaja o provecho, ¿sí? Es comercial, yo les decía hoy, es de los típicos contratos comerciales por todos lados, porque si se lo mira desde el punto de vista del contrato de que se trata, que es que el distribuidor compra para revender y el productor lo vende para que se coloque en el mercado, y puede pasar por una cadena larguísima de distribuidores, pero todos van a estar comprando para revender hasta que al final llegue al consumidor, que lo va a consumir él mismo. Entonces eso está expresamente establecido en el artículo 7 como un acto de comercio, la compra para revender, con lo cual entonces es un típico contrato comercial. Aparte, lo que estamos comprando para revender en todos los casos son bienes muebles, así que también es típicamente comercial. Si fueran inmuebles ya no sería comercial. Y además es entre dos sujetos independientes ese contrato, dos sujetos que son comerciantes, uno no es empleado del otro, como vimos, y por lo tanto, al ser dos sujetos comerciantes, también es un contrato comercial desde el punto de vista subjetivo. Se dice que estos son los contratos de colaboración, porque en definitiva son dos comerciantes independientes que colaboran entre sí con ese objetivo que vimos que es en común, ¿no? Colocar ese bien en el mercado y que accedan los consumidores, que llegue a manos de los consumidores. Importa mucho la persona con la que estoy contratando, porque a mí no me da lo mismo. Si fuera yo productora de refrescos, por ejemplo, a mí no me da lo mismo que mi distribuidor o el distribuidor venda más, venda menos, venda en una zona, no venda en otra. O sea, a mí me interesa que me venda todo y que venda bien y que rinda. Entonces, por ahí no me da lo mismo que sea una persona u otra. Yo tengo que conocerlo, tengo que tener determinada confianza y tengo que saber que a mí me sirve porque voy a lograr el objetivo de colocar el producto a más cantidad de personas. Es de ejecución continuada, que eso quiere decir lo que le decía hoy, que dura, tiene tendencia a perdurar en el tiempo, ¿verdad? A durar, porque no es que es un contrato concreto de compraventa y la historia termina ahí. Es como que se celebran sucesivamente varios contratos de compraventa, que es que cuando el productor le vende al distribuidor para que él a su vez lo revenda, pero eso se produce a lo largo del tiempo como una relación marco que después se concreta así en esas compraventas concretas, pero como les digo, que forman parte de una relación como mucho más importante o mucho más grande, que a veces puede tener plazo y otras veces ni siquiera tiene plazo, porque se empiezan a ejecutar esas ventas y la relación se da y pasa el tiempo y se sigue dando, digamos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Chicos, Sí. bien. Hay elementos que son comunes de este tipo de contratos y que más allá de la modalidad o del tipo que sean, que son características muy específicas, justamente por todo este objetivo que estamos hablando. Es que muchas veces se definen zonas o territorios donde se va a trabajar o ese distribuidor va a vender esos productos que adquiere el productor. ¿Tá? Generalmente se dice, bueno, vos vendés en la ciudad de Montevideo, vos vendés en determinadas ciudades de Canelones, vos vendés en tal sector o en tales barrios. Generalmente eso pasa cuando tenés más de un distribuidor, que ahí para repartir las zonas, bueno, le pedís a alguno que venda en un lugar, a otro que venda en el otro y que no se pisen y no compitan. Digamos, un poco esa es la idea. Y además porque para el propio distribuidor saber que tiene asegurado un radio donde va a poder ahí él
ser el único que venda ese producto, por ejemplo. Después también es muy común que haya cláusulas de exclusividad, ya sea respecto de una de las partes o de las dos. Hay veces que no, hay veces que el mismo distribuidor vende el mismo producto de distintos productores, distintas marcas, por ejemplo, pero no es la regla, digamos que lo más común es al revés. El ejemplo típico. Si yo soy productor de Coca-Cola y el distribuidor va a vender Coca y Pepsi y va a ir a los comercios a ofrecer Coca y Pepsi, y no creo que esté muy contento porque seguramente me está compitiendo él mismo y capaz que él mismo le hace publicidad a mi competidor y a mí mismo a la vez, y obviamente yo lo que quiero es que se venda exclusivamente mi marca y mi producto y sea el que más se venda. O sea que respecto del distribuidor es muy común que exista exclusividad. Y respecto del distribuido, o sea, de ese de productor, a veces también se exige exclusividad, es la parte menos débil, se supone, entonces ahí es más fuerte y es más difícil exigírsela, pero muchas veces también se exige, sobre todo si se delimitan zonas, que es más común, porque obviamente una cosa es que yo sea la única persona que va a vender el producto en determinado radio y otra cosa es que haya más de uno que lo venda. De repente me gana de mano y el comercio se lo compra el otro, entonces como que ahí también hay de alguna manera alguna competencia que no sería la que más estimule al distribuidor para comprar y vender. También a veces se establecen precios mínimos de venta, que el propio productor diga, bueno, yo no quiero que mi producto valga menos que esto, o máximos, no quiero que mi producto, porque sé que si no, no se va a vender, valga más que esto, o porque sé que la competencia tiene precios mínimos, entonces que no haga el distribuidor cualquier cosa, porque en definitiva el distribuidor me lo compra a mí el producto, productora, y después lo vende. Entonces, le va a fijar el precio que quiera, pero bueno, generalmente en esos contratos se establecen como un precio sugerido, mínimo, máximo de venta para mantener un estándar que que mi producto valga más o menos igual en todos lados y que también cumpla con mi finalidad de que se venda. ¿Tá? Entonces, generalmente se ponen ese tipo de cláusulas con ese objetivo. Se fijan muchas veces precios de venta mínimo eh, precios de venta, no, quise decir volumen de venta, perdón, ya les había dicho el precio de venta. Un volumen de venta mínimo, bueno, en un año me tenés que vender X cantidad de productos o un equivalente a X suma de dinero. Y se trata de que se cumpla esa performance como para cumplir con una exigencia mínima y de repente si no se cumple es una causa justa para terminar el contrato. Muchas veces se establecen facultades de fiscalización para el productor, para que controle qué es lo que está haciendo y qué es lo que no está haciendo el distribuidor. Y hay muchas cláusulas sobre publicidad que también se hacen en conjunto, obviamente, porque a los dos, en definitiva, a las dos partes les interesa que más gente compre el producto, ¿no? O sea, que ahí está la colaboración conjunta con una misma finalidad. Entonces, todas las cláusulas que se puedan aprobar o se puedan negociar tienden a tener esa misma finalidad. Es importante tener en cuenta que no hay algunas figuras o otros contratos que se parecen mucho, pero no son contratos de distribución, y ahí es que viene la necesidad de diferenciar entre contrato de distribución y contrato de suministro o compraventas sucesivas. La diferencia básica es que en el suministro, quien compra no busca colocar, o sea, no busca revender el producto tal cual lo compra y colocarlo en el mercado, sino que lo compra como materia prima para incorporarle o agregarle algo de valor y después recién venderlo. Lo usa para producir, digamos, por eso es suministro y no es distribución. Si lo vendiera directo así tal como lo compra, ahí es distribución. Pero si lo toma y le agrega valor de una u otra manera, lo usa como materia prima, ahí es suministro, porque lo vende después de incorporarle algo de valor. ¿Ah? Esa es la diferencia. Y en las compraventas sucesivas, que también son muy parecidas, en realidad lo que tienen en común es que el contrato de distribución, como les decía hoy, termina concretándose en compraventas sucesivas, pero que responden a una relación marco mucho mayor que tiende a perdurar, que es esta relación continua de contrato de distribución. Yo continuamente, de repente una vez por mes, voy y le compro X cantidad de volumen de producto para revender. Las compraventas sucesivas se dan 3, 4 compras seguidas de lo mismo, pero termina ahí, digamos, no responde a una relación macro mucho más grande
que duran el tiempo. Las compraventas sucesivas empiezan y terminan y son 2 o 3 que por ahí se hacen seguidas, pero no da para más, digamos, termina ahí. Esa es la diferencia con la distribución. Pero muchas veces lo que se discute es si existe a través de compraventa sucesiva un contrato de distribución disimulado. Entonces son muy parecidos, por eso es importante poder diferenciarlos. No quiere pasar la foto ahí. Después tenemos la distribución propiamente dicha, una de las modalidades que hablamos hoy, que en realidad se aplica prácticamente todo lo que acabamos de decir de la distribución, incluso los ejemplos que utilizamos responden a esta modalidad de distribución. ¿Tá? Es el típico caso de ese distribuidor de alimentos, de bebidas, que va en la camioneta y reparte por determinada zona determinados bienes, que se los compra al productor o fabricante. ¿Tá? Básicamente esa es la distribución propiamente dicha. Y lo que se discute en este tipo de contratos, sobre todo en esta distribución, es el tema como no está regulado, es el tema del plazo, de qué pasa, cómo, cuándo o por qué puede terminar ese contrato de distribución. Se le puede poner fin a esa relación. Entonces ahí dependerá mucho de los casos y del contrato de que se trata, o de las cláusulas, mejor dicho, que tenga ese contrato. Puede pasar que sea un contrato escrito o verbal, pero que se haya definido por las partes un plazo específico. Bueno, este contrato va a ser por 2 años. Llegan los 2 años, se cumple el plazo y se da la mano, chau, terminamos y se cierra la historia. Puede pasar que existe un plazo, pero que las partes resuelvan ir renovándolo. Puede pasar que existe un plazo, pero que a pesar de que se cumplió el plazo, las partes quieran seguir sin hablarlo, pero tácitamente sigan ejecutando ese contrato, se siga adelante con ese contrato, a pesar de que ahí ya se transforma en un contrato sin plazo. Puede pasar que si bien no haya plazo, las dos partes hablen, se pongan de acuerdo y digan, bueno, ok, terminamos y todo en paz y se termina ahí la historia. O puede pasar que el contrato no tenga plazo o si lo tenga, se continúe ejecutando y haya quedado sin plazo y que de repente solo una de las partes quiera terminarlo. Y ahí es donde empieza el problema. Porque si no tiene plazo, eso implica que eternamente estén vinculados en ese contrato las dos partes y ninguno pueda rescindirlo, aunque de repente al productor no le sirva la performance que está teniendo el distribuidor o al distribuidor no le convence el producto porque es malísimo y no lo pueda vender de ninguna manera. Bueno, no, nadie se puede obligar a perpetuidad. El tema es qué hacemos para liberarnos de un contrato que no tiene plazo y que viene ejecutándose hace mucho tiempo. Entonces ahí hay distintas posiciones, hay quienes dicen, un autor argentino que se llama Fariña, que lo que dice es, bueno, en realidad la única forma de terminar este tipo de contratos es por justa causa, es decir, que exista verdaderamente una razón que justifique la terminación. Por ejemplo, vendes mucho menos que los años anteriores como distribuidor, estás incumpliendo varias cláusulas que están en el contrato, entonces, bueno, ahí tengo una justa razón, una justificación para terminarlo. Y por otro lado, y generalmente, una cosa que no les dije, pero generalmente este problema se da porque hay una parte que va a ser mucho más débil que la otra, que es el distribuidor, no es generalmente el productor es una empresa importante, una industria que ya tiene una marca, ya está posicionada, entonces cuenta con varios distribuidores que son unipersonales, comerciantes, pero de menor porte, digamos, que muchas veces dependen de ese trabajo para salir adelante y es su ingreso o su único ingreso. Entonces ahí es que se da ese desfasaje, esa desigualdad que ante la terminación del contrato intempestiva y de la nada afectan más al distribuidor. Entonces, por eso es que se habla de la justa causa. Y por otro lado, hay otros autores que dicen, bueno, no necesariamente tenés que tener una justa causa. Puede ser que exista eso o que si no existe una justa causa y vos querés terminar porque nadie te obliga a estar eternamente igual vinculado aunque no tengas una justa causa, simplemente puede ser que no quieras, entonces podés terminarlo, pero siempre y cuando actúes de buena fe. Y el actuar de buena fe
implica no perjudicar al otro ni causarle un daño al otro. Entonces, ¿cómo puedes hacer? Bueno, terminar el contrato, pero avisale al otro con tiempo para que se pueda organizar, para que pueda organizarse, terminar de vender lo que le queda pendiente, de repente ver a ver si encuentra otro productor para distribuir otros bienes y para que se acomode y que no pierda de golpe el ingreso que de repente, como les decía hoy, era de lo que vivía. Entonces ahí se habla de lo que se llama el preaviso razonable. ¿Tá? Se dice que, bueno, debe haber un preaviso, no sé, de 90 días, de 60 días, depende de la antigüedad del contrato. Obviamente, si hace 20 años que hay un contrato de distribución, se pretende que se avise con más tiempo que si es un contrato que tiene 5 años o un año, ¿no? Entonces, dependerá del caso concreto de la anticipación, pero lo que sí, y no solo la doctrina, sino la jurisprudencia, o sea, hay varias sentencias en ese sentido, admiten que si bien podés terminarlo cuando no tiene un plazo o cuando las dos partes no están de acuerdo, pero por voluntad de una sola, siempre que se le avise con tiempo al otro, se le preavise, se diga, bueno, tal, 90 días vamos a terminar para que no lo agarre de sorpresa, para que no lo perjudiquen y le cause graves daños, en definitiva, porque si no, si es una duración que ya viene, una relación, perdón, que ya viene durando mucho tiempo, se supone que las dos partes piensan que esa relación tiene vocación para seguir durando, digamos. Entonces, si me la cortás, avísame con un tiempo razonable para que yo me pueda acomodar antes de quedarme sin ese ingreso. En definitiva, un poco esa es la esencia de la discusión sobre la terminación. Acá les puse algunas sentencias, alguna cosa que, para que después lean. En definitiva, y ahí les puse algunas sentencias del tema que básicamente hablan de cuál es la indemnización que se da, qué es lo que realmente se discute y se ve en los juzgados. eh, Cuando alguien termina intempestivamente el contrato, de repente de un día para el otro le dice, ¿sabes qué? Ya está, terminamos el contrato de distribución. Bueno, ¿qué es lo que se analiza y cuál es la indemnización que se le otorga al perjudicado por esa terminación? Generalmente se ve o se trata de definir cuál sería el preaviso razonable, 90 días, 60 días, 30 días, cualquiera puede ser, dependerá del caso concreto, y se condena a pagar como indemnización las ganancias que hubiera tenido ese distribuidor si hubiese mediado ese preaviso razonable 30 días más, 60 días más, 90 días más. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, ahora, rápidamente, vamos a ver algunas de las otras modalidades de este contrato de distribución, que es otra de las opciones, otra de las modalidades es la agencia. La agencia también, en todo es la esencia o la característica básica es que el producto o el servicio o lo que ofrece el productor o el comerciante llegue al consumidor, en definitiva. Pero acá es distinto, acá no es que se trata de un distribuidor que tiene su camioneta y pone el producto, el alimento, la bebida que va a llevar a cada uno de los supermercados de determinada zona, sino que se trata más que nada de un sujeto que se llama agente, que ese sería el distribuidor, digamos, que eh, trata de juntar o trata de atraer o trata de captar, mejor dicho, a personas para que celebren un contrato directamente después con el productor, que sería el denominado comitente, con ese que va a ofrecer un bien o un servicio. Acerca a las partes para que se contrate y se celebre un contrato. Entonces, generalmente, los casos típicos que seguramente ustedes conocen, puede ser un corredor de viajes, un corredor de seguros, un corredor inmobiliario, que vieron que lo que hace es, bueno, yo, el corredor inmobiliario, tengo 5 o 6 clientes que son propietarios de determinado inmueble que lo quieren alquilar, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Pongo en mi local que tengo esos inmuebles y trato de captar algún interesado en alquilar esos inmuebles, ¿no? Algún futuro arrendatario. Entonces, cuando se me acerca el arrendatario, lo que hago es, bueno, presentarlos y hacer que entre ellos celebren el contrato y de alguna manera estoy ayudando a ese comitente a acercar ese producto que ofrece, ese bien que ofrece, bueno, el alquiler de una casa, a,
al consumidor final, en definitiva. En el caso de inmuebles no se trata de una operación netamente comercial, pero el corretaje como la agencia, como contrato, en definitiva, el objeto que tiene es acercar a las partes. El otro ejemplo típico es el corredor de seguros, que eso sí es netamente comercial. Yo lo que hago es averiguo en las distintas aseguradoras las opciones que tiene y para las que trabajo y vienen consumidores finales, vienen clientes que van a querer contratar un seguro con determinadas características. Entonces, yo le ofrezco el seguro que tiene mi comitente y trato de que terminen celebrando un contrato entre esa persona que quiere asegurarse y mi comitente, digamos, que es la aseguradora. Una vez que las partes celebran ese contrato, ahí mi trabajo ya está hecho y ahí es que nace el derecho a que yo cobre una comisión, porque en definitiva la ganancia de la gente es una comisión que cobra cuando se celebra ese contrato entre el comitente y el tercero o ese consumidor que va a querer adquirir ese bien o servicio que ofrece el comitente. ¿Sí? Em, Actúa la gente por cuenta ajena, por cuenta de ese comitente, no va a ser el que celebre el contrato ni en ningún escenario termina siendo parte del contrato. ¿Ah? Las modalidades que hay de actuación en este contrato es el corretaje, la comisión o el mandato. Corretaje, en realidad ahí depende del grado de injerencia que tiene ese agente con ese contrato, en definitiva, con esa relación contractual que se va a terminar celebrando. Puede ser que solo acerque a las partes y ellas directamente firmen el contrato, entonces eso es el corretaje concretamente. Puede ser que él actúe, el agente actúe por nombre propio, pero que celebre él el contrato por cuenta de su comitente, que ahí es lo que se llama comisión, que esos sí son contratos del Código de Comercio, y puede ser que actúe con un poder representando a la gente y ya directamente firma por él en representación de la gente, que ahí es el mandato. Pero en definitiva, en los tres casos, lo que hace es actúa o representa al otro o actúa por cuenta del otro o simplemente acerca a las partes al otro, al comitente, pero busca que se termine celebrando un contrato entre ese tercero y ese comitente. ¿Están? Cláusulas típicas, las mismas que hablamos hoy al principio, del contrato de distribución en general, delimitación de zonas, exclusividad, concreción de ventas mínimas que también se exigen. Obligaciones de las partes, bueno, la del comitente, digamos, es pagar esa comisión una vez que se celebre el contrato, no antes, si se celebra y se concreta, no solo se acerca a las partes y después de repente quedan la nada, tiene que celebrarse y concretarse el contrato. Esa es la remuneración o la ganancia que tiene la gente. Y bueno, la gente obviamente que lo que tiene que actuar es de buena fe, con lealtad al comitente, colaborando con él, en su interés, acatar determinadas instrucciones que él tenga y rendir cuentas de los contratos que termine cerrando o no, para que el comitente sepa que corresponde a pagar la comisión o no. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Después, bien, después la otra modalidad que tenemos, que es muy parecida a la distribución, perdón, propiamente dicha, es el contrato de concesión. Que la concesión en realidad es exactamente lo mismo, ya no a la agencia, sino volvemos al principio de la propiamente dicha, pero con determinadas particularidades muy específicas. Porque la concesión es lo mismo, voy a buscar acercar los bienes o servicios de un productor al consumidor final, pero los bienes que son objeto de la concesión son bienes como más sofisticados, más caros, que requieren de repente determinados servicios de postventa, venta de repuestos, garantías, generalmente referido a bienes tecnológicos o automóviles. Básicamente esa es la diferencia entre una y otra, que ya no se trata del que tiene la camioneta que va vendiendo supermercado por supermercado, bebidas o comidas, por ejemplo, sino que es alguien que, otra diferencia, tiene un local propio donde va a exhibir en ese local los productos, los bienes, y ofrece servicio de postventa, de garantías, venta de repuestos,
Es básicamente esa la gran diferencia entre con el distribuidor. Le vende o a minoristas o a consumidores finales, pero no va hacia el supermercado, digamos, sino que vienen esos minoristas o esos consumidores finales a su local a ver los productos y a comprarlos. Ahí está la gran diferencia entre una y otra figura, ¿no? No hay, lo demás es todo lo mismo prácticamente. Acá yo les puse un cuadrito con esos puntos para que esté bien resumida las diferencias que son, que tienen. Básicamente lo que les decía, bienes más sofisticados, más caros, tecnología, celulares, computadoras, televisores, automóviles, sobre todo, que es el caso típico, y que tiene un local propio donde exhibe el producto. Y después, para terminar con esto, ir a la segunda parte, que seguramente les va a ser más interesante. La otra modalidad que tenemos de estos contratos, que también son relativamente modernos y netamente comerciales, es la franquicia. La franquicia también tenemos dos partes, vamos a tener un distribuidor y un distribuido, pero que acá va a llamarse franquiciante, el que sería el distribuidor, y el franquiciado, el que sería el dueño de la marca, de la idea, del servicio que se quiere brindar. Y bueno, se ha dicho que no se trata de un contrato de distribución de verdad, pero en definitiva, si vemos la finalidad y el objetivo que tienen estos contratos, sí es un contrato de distribución de verdad, porque lo que busca es acercar un producto, más que nada en la franquicia, un servicio que brinda un comerciante al consumidor, facilitar ese acercamiento de la marca o del producto y del servicio de un comerciante al consumidor. ¿Qué pasa? Por ejemplo, se da mucho en los casos de restaurantes, pero se da también en casos de inmobiliarias y de algún otro, más que nada cuando están vendiendo servicios. Yo, si me quiero expandir, por ejemplo, si yo tengo un restaurante y me quiero expandir, ¿qué puedo hacer? Puedo invertir, comprar de repente un inmueble, construir un restaurancito, equiparlo, abrirlo, poner mi marca en una zona nueva y bueno, tratar de dar publicidad y vender mi marca en otro lado. Pero eso implica obviamente una inversión bastante importante, hacer una sucursal, digamos, ¿no? Que ahí va a implicar una inversión bastante importante y bueno, y que quede a mi cargo todos los riesgos que implica abrir ese nuevo local. Pero otra opción que puedo tener para expandirme sin gastar tanto es justamente recurrir a este contrato de franquicia. Por un lado, va a venir un tercero que lo que va a hacer es comprarme a mí o pagarme de alguna manera un canon porque yo le dé un montón de información relacionada con mi marca, con la forma en que tengo de operar, el proceso de producción, la materia prima, todo el know-how. Yo se lo ofrezco, ese sujeto me va a pagar un canon a cambio de toda esa información y va a instalar un local propio, pero con todas esas autorizaciones. Entonces, ¿qué pasa? El que empieza de cero le va a convenir más, de repente. No es lo mismo, a ver, que yo me instale de cero en un restaurante, en una zona, por ejemplo, un restaurante de hamburguesas, empiezo de cero, creo mi marca y bueno, voy a tener que lograr, voy a tener un tiempo que no voy a tener mucho cliente, voy a tener que lograr que me conozcan, voy a tener que conquistar esa clientela, tener una fama y eso me va a llevar un tiempo. Ahora, si yo quiero empezar de cero, pero arranco con una franquicia y le pago a McDonald's un canon y mi restaurante de hamburguesas, le pongo la M de McDonald's y empiezo a hacer las mismas hamburguesas que hace McDonald's, probablemente yo no tenga que esperar a que conozcan mi marca o a tener un posicionamiento y ahí tener clientes. Probablemente de un día para el otro ya esté llena de clientes y de buenas a primeras, seguramente ya tenga un buen ingreso, justamente porque voy a usar de alguna manera el posicionamiento que ya tiene la marca original. ¿Y cómo la favorece la marca original? Y porque tiene una sucursal sin haber invertido y sin haber gastado un peso en definitiva en eso. Entonces, eso es como que es la esencia del contrato de franquicia. ¿Qué es lo que da el franquiciado, que sería el dueño del restaurante? Bueno, sí, abre un montón de secretos y le da un montón de información a ese tercero que va a ser el franquiciante, porque le permite la característica que tiene este contrato es que te da una cesión o uso de marca o patente, te transmite todos los métodos de producción, de venta, todo el know-how,
te dice dónde comprar la materia prima, porque tiene que ser exactamente en el mismo lugar, cómo cocinar, qué pan usar, hasta los granitos de sal que tenés que usar, digamos. A ese nivel de detalle te da capacitación y se visten igual y hacen todo igual, como si fuera exactamente lo mismo. Entonces, ese franquiciante va a tener que cumplir con todo eso, va a tener que replicar con exactitud todo lo que hace el franquiciado. Y obviamente que a cambio de tener toda esa información que es secreta y comercial y que no se la abre a cualquiera, obviamente tiene que haber un contrato de este tipo para eso, es que para obtener esa información se va a pagar un canon, un honorario, llamémosle, que bueno, dependerá del contrato, podrá ser mensual, semestral y dependerá de cada caso. Pero en definitiva, el franquiciante va a pagarle al franquiciado por esa franquicia un determinado monto. Entonces ahí está el beneficio también del franquiciante, del franquiciado, digamos, de obtener un canon, pero además logra esta finalidad, que su marca esté presente y llegue a otros consumidores que por ahí, en donde estaba instalado, no llegaba. Ah, y bueno, y lo que le decía del franquiciante, el franquiciante se asegura ya tener clientela y tener algún ingreso mínimo que capaz que empezando de cero, obviamente no lo tiene. O sea que en realidad sí tiene alguna de las cosas de la distribución que hablamos hoy. Un poquito acá es lo que ya hablamos, a veces se establecen determinadas zonas o radios en los que no puede instalarse o que puede instalarse para tampoco competir directamente con el franquiciado. Generalmente se establecen planes de negocios que se tienen que cumplir, hay un derecho del franquiciado de controlar, digamos, de fiscalizar mucho más lo que hace el otro, justamente para que no haga las cosas mal y lo deje mal a él o deje mal su marca. Entonces, hay como una injerencia mayor en ese sentido que en los otros contratos de distribución, porque obviamente a mí me interesa que haga las cosas bien, porque donde haga una cosa mal, no es que queda mal ese tercero que tiene el local, termino quedando mal yo con mi marca de la que soy dueño y me afecta la imagen. Entonces, importa mucho que se hagan todas las cosas bien y que se controle. ¿Sí? Hasta acá, ¿vamos bien? ¿Se entendió? Sí. Si ya vieron algo de esto, bueno, les sirvió como repaso, pero lo que tiene es que esto es una figura de contrato que se entiende como moderna y, bueno, como les digo, netamente comercial. Entonces, la idea ahora en esta segunda parte, o lo que nos quede, es ver otra forma de contratación moderna. Acá quedó mal escrito, dice contratación y es contratación, que es la contratación electrónica, ¿tá? Que vamos a ver qué es y qué alcance tiene. Y es como les decía hoy, es un poco el ayornamiento que ha tenido la contratación a las nuevas tecnologías. ¿Alguien sabe lo que es la contratación electrónica? Si yo les pregunto, ¿qué es un contrato electrónico? ¿Qué les pasa por la cabeza o qué es lo primero que se les ocurre? Que el medio por el que se realiza es electrónica, digitalmente. El medio por el que, exactamente. Esa es la característica básica o principal de este tipo de contrato. O sea, acá no es que vamos a renovar y a innovar en conceptos este es un contrato así, este es nuevo, no, no hay nada nuevo ni distinto. Son los mismos contratos que todos conocemos, los clásicos, los que hay en el Código de Comercio, en el Código Civil, pero que lo que cambia por esta aparición de las tecnologías y porque obviamente hoy está todo muy evolucionado y cada vez más rápido y además hubo algo que aceleró todo esto, que como ustedes lo deben haber vivido y lo deben saber perfectamente, que fue la pandemia. Bueno, la contratación también se tiene que ayornar un poco a todo eso. Entonces, acá de lo que vamos a hablar es de lo que ya conocemos, que son los contratos típicos, pero que no los vamos a hacer de la forma típica o tradicional, sino que los vamos a celebrar a partir o a través, mejor dicho, de medios electrónicos. Un poco esa es la definición o el concepto de la contratación electrónica. Entonces, se trata de un contrato con la concepción clásica del contrato. Un contrato, en definitiva, es un acuerdo de voluntades
¿no? Entre dos partes que se ponen de acuerdo y del que nacen obligaciones. Obligaciones que pueden ser o solo de una parte, que ahí sería un contrato unilateral, o recíprocas de las dos partes. Una obligación, como hablábamos hoy en la distribución, uno está obligado frente al otro y viceversa, digamos. Entonces, eso es un contrato. Y esa definición clásica de contrato es la que aplica también al contrato electrónico. No hay ninguna diferencia. O sea, se mantienen todas las características del contrato común o tradicional, que sí tiene una regulación específica y que está ya sea en la norma civil o en la norma comercial. Pero lo que cambia es la forma en la que lo termino celebrando o la forma en la que yo termino dando mi consentimiento. El contrato se perfecciona, se llama, o sea, se celebra, se perfecciona, una vez que las dos partes se ponen de acuerdo. ¿Y cómo sabemos que las dos partes se ponen de acuerdo? Porque hay una oferta de un lado y hay una aceptación de la oferta del otro. Y cuando se acepta la oferta, ahí es que se entiende que el contrato se perfecciona y despliega los efectos jurídicos. Nacen las obligaciones y se tiene que ejecutar, que es que las partes tienen que cumplir las obligaciones las obligaciones que asumieron, las obligaciones a las que se comprometieron. Eso es la definición clásica y es lo que aplica en en el concepto de contrato. Lo único que ahora lo que tenemos que ver es qué particularidad tiene y por qué decimos que es por medios electrónicos. O sea, dónde está en esa concreción, en ese perfeccionamiento del contrato, la diferencia. Obviamente que tampoco acá hay una ley en nuestro país que regule la contratación electrónica, porque como les digo, no dejan de ser los mismos contratos de siempre. Sí se ha reconocido la práctica, y si yo les pregunto a ustedes, con esto que les acabo de decir, ¿ustedes celebran contratos electrónicos? ¿Alguna vez lo han hecho? Los de acepto de términos y condiciones de Google, por ejemplo. Aceptar términos y condiciones de Google, sí, pero algo más común, más sencillo. Una Eso es como por compra ahí de cualquier cosa en una tienda, por ejemplo. en una tienda física que vas y Sí, compras. ¿Vos? No, sí, o online. puede estar por Mercado Libre o por, no sé, por cualquier cosa. Ahí va. Alguien más estaba diciendo algo ahí que cuando estaba hablando Andrea. ¿Quién Sí, más sí, era? por Mercado Libre, algo así, sí. Ahí va. Bueno, bien, ese es, o sea, seguramente la mayoría de los que de los que estamos acá, o todos, ya estamos recontra acostumbrados a hacer este tipo de contratos, porque justamente, eh, generalmente pedimos en pedido ya, generalmente compramos en Mercado Libre, generalmente pedimos un Uber o, bueno, firmamos contratos varios por medios digitales. Y uno lo hace de forma tan natural o intuitiva que no se pone a pensar, ay, estoy haciendo un contrato electrónico, seguramente que no, pero lo hacemos todos los días y cada vez más. Y como yo les decía hoy, todo esto se disparó principalmente por la pandemia, porque claro, ahí ya el contacto físico no se podía, no podíamos salir, entonces se empezó a desarrollar naturalmente por una necesidad mucho más todo ese comercio electrónico, digamos. Y sí, cuando pedimos, agarramos la app de pedido ya, además de aceptar los términos y condiciones para descargar la app, que también de alguna manera estás dando tu consentimiento y estás contratando el uso de la app, está bien también eso. También miramos acá, buscamos un restaurante, vemos lo que ofrece ese restaurante en el celular, ¿no? Vemos qué comida tengo ganas de comer. ¿Qué es lo que me convence? Entro a la página del restaurante específico, marco lo que quiero, estoy seleccionando esa oferta, le doy OK, le pongo pagar, le pago y después espero que me lo traigan a la puerta de mi casa en media hora, 40 minutos o lo que sea que diga el restaurante. Bueno, ¿y qué estamos haciendo? ¿Qué contrato es ese? Además de que es electrónico, pero ¿qué contrato es? Clásico. ¿Mm? ¿Qué estoy haciendo ahí cuando pido en un restaurante? Vamos, muchachos, es sentido común. ¿Estoy alquilando? Una compra-venta. Exactamente. Estoy comprando, es un contrato de compra-venta. Estoy comprando
comida, a un restaurante que ofrece comida. ¿Está? Entonces, ahí vieron, es clásico, es un contrato de los más clásicos, una compra-venta, porque estoy pagando un precio por un bien, yo pago el precio, el otro me entrega ese bien, que sería en este caso la comida, y, eh, pero lo hago a través de una app, lo hago a través de un medio digital. ¿Cómo di mi consentimiento? Yo expresé verbalmente si acepto esta oferta de pizza con mozzarella y aceitunas, por decir algo. No, no lo estoy diciendo así, No, lo estoy directamente lo pagaste. directamente lo pagaste y diste confirmar, o sea que de alguna manera dijiste ok ahí, y eso generó una obligación que es pagar el precio, que ya lo hice, y al otro otra obligación que es darme eso que yo compré, porque ¿qué pasa si no me lo trae? ¿Qué hacen ustedes si no le traen la comida esa en la media hora que dice la app que se la tienen que traer? ¿Qué suelen hacer en esos casos? Pedimos el reintegro. Pedimos el O piden reintegro el del dinero. reintegro. Sí, o llamás y le exigís, che, mirá, te compré comida, tráeme la comida. O sea, exigís que cumpla con la obligación recíproca que va a tener esa parte. Y bueno, acá están poniendo en el chat un reclamo, una demanda. Claro, evidentemente, si esto, capaz que no vale la pena una pizza que debe salir 500 pesos, 600 pesos para hacer una demanda porque le va a salir más caro hacer la demanda, pero imaginemos que es otro tipo de producto que también podemos comprar a través de las apps de las tiendas, del e-commerce, del comercio virtual, que es más caro, que ahí sí valga la pena hacer una demanda. Pero ¿por qué es eso? Porque yo le estoy exigiendo que cumpla una obligación. O sea, de alguna manera, todo eso electrónico que nosotros hicimos, a pesar de que no hay una norma que expresamente lo diga, está desplegando efectos jurídicos, porque nacieron obligaciones, a tal punto que si yo cumplí mi obligación, puedo exigirle al otro, del otro lado, que teóricamente se obligó a darme esa cosa X que yo compré, a que me la dé. Y puedo ir a hacerle una demanda ante un juzgado para que el juez le obligue a cumplir con esa obligación o para que me restituya el dinero o los daños y perjuicios que su incumplimiento me ocasionó. Pero con eso yo estoy diciendo, yo estoy hablando de cosas clásicas del derecho en realidad. Lo único que estoy en otro escenario, digamos, ya no estoy en el escenario normal de lo verbal o de lo físico, firmando un contrato escrito en computadora o en papel y firmándolo con mi firma autógrafa, digamos, la típica, sino que lo estoy haciendo y dando mi consentimiento de otra manera, una manera no tradicional, pero que sí despliega efectos jurídicos y así también lo está reconociendo el derecho, aunque no lo diga expresamente porque no tenemos una norma expresa que lo diga. Es como que es todo lo mismo de siempre, cambia la forma en concretarlo, digamos, pero los efectos jurídicos existen, a tal punto que ustedes mismos me están diciendo cuáles serían las posibles consecuencias. Yo le puedo exigir al otro que eso, esa oferta que yo acepté y que pagué y que cumplí con mi obligación, cumpla con su obligación recíproca y me lo traiga o que me devuelva la plata en su efecto si es que no me cumple. Como yo les decía, no hay una regulación específica de esto, pero sí hay en la vuelta o hubo en la vuelta algún proyecto de ley, a ver qué están escribiendo algo en el chat. Aceptar las galletas es lo mismo, sí, las cookies. Bueno, aceptar las cookies es como los cookies son después determinada información o que se utiliza para darte avisos o para, bueno, generalmente termina siendo eso, en venderte cosas. Pero ahí estás aceptando de alguna manera algún término o condición. Estás dando tu voluntad de forma digital, por ahí no llegas a celebrar un contrato específico, o en algunos casos sí, porque a veces la aceptás para descargar una app, por ejemplo, y ahí vas a aceptar o vas a tener un contrato donde aceptar los términos y condiciones para el uso de esa app, que es lo que me habilita a usarla. O sea que de alguna manera también termina siendo una forma de contratación electrónica. Les estaba diciendo entonces, no hay ninguna normativa específica hoy vigente, aprobada, pero hubo la vuelta algunos proyectos. Y en lo que se llama el Promole, no sé si alguna vez alguien les comentó o les mencionó este nombre, que son siglas, ¿no? Promole, pero es como que hace unos años se formaron determinadas comisiones que lo que buscaba era la promoción y la modernización legislativa, por eso Promole, donde incluso involucrada la Facultad de Derecho,
en las distintas cátedras de las distintas materias, la idea era como ayornar, repasar un poco las normas que había y ayornar un poquito proponiendo determinadas reformas o proyectos de ley. Entonces, dentro de esa iniciativa, una de las cosas que se hicieron fue tratar de definir el contrato electrónico, la contratación electrónica, como para tenerlo regulado, porque no estaba regulado. Entonces, ahí es que se crea este proyecto de ley, que si mal no recuerdo lo llevó al Parlamento Martín Lema en un momento que era legislador, el periodo anterior, no quedó en nada. Esto se proponía agregar a la ley 18.600, que es la ley, ahora más adelante se las voy a mencionar, que es la ley de firma electrónica, para agregar la definición de la contratación electrónica. Yo creo que antes o después algo de esto va a tener que salir regulado, hoy no lo está, pero es cuestión de tiempo, creo yo, que salga una regulación específica. Capaz que no tan cerrada, simplemente que expresamente reconozca estos efectos que, como les digo, hoy en la práctica y en los hechos se reconocen, ¿no? Porque esa aceptación, ese contrato por medios digitales tiene efectos jurídicos. Y ahí yo les puse la definición que se ensayó en ese proyecto de reforma de ley y de actualización, llamémosle, ¿no? De modernización, para que la ley también tome en cuenta que existe esta forma de contratar, digamos, porque lo que cambia, como les decía hoy, es la forma y no tanto la esencia del contrato, que siguen siendo lo mismo. La compraventa típica es lo más común. Entonces, ¿cómo lo define o cómo se pretendía definir en ese proyecto la contratación electrónica? Como todo contrato en que la oferta y la aceptación, ¿no? Vieron que yo hoy les decía, un contrato es un acuerdo de voluntades donde por un lado hay una oferta y por otro lado hay una aceptación. Definición típica de contrato. ¿Y cuándo se perfecciona? Cuando se dice, se celebró el contrato, cuando esa oferta se acepta. Y esa aceptación llega al otro, al que hizo la oferta. Si yo me entero, yo veo que aceptaste mi oferta, ahí se perfeccionó el contrato. Es recepticia, significa eso. O sea, no es solo que lo acepté, sino que el que ofreció tiene que enterarse que yo lo acepté. Y ahí es que se perfecciona el contrato. Eso es teoría general clásica, digamos. Entonces, lo que está diciendo esto es, cuando esto de perfeccionar un contrato, cuando la oferta y la aceptación se dan o se transmiten, dice ahí, por medio de equipos electrónicos, donde hay un tratamiento y almacenamiento de datos y está conectado a una red de telecomunicaciones, estamos ante una contratación electrónica. O sea, dicho más sofisticado, es lo que decíamos hoy. Cuando el contrato típico se hace a través de medios electrónicos, usando Internet y datos, en esta maquinita o en el celular, ahí estamos ante una contratación electrónica. Un poco más sofisticado, pero en definitiva es lo mismo. No está definiendo un nuevo contrato, no está definiendo nuevos requisitos, habla de oferta, habla de aceptación, conceptos clásicos. Simplemente está diciendo que en este medio electrónico también se puede hacer esto y que eso vale. ¿Tá? Como les digo, esto no quedó en nada, pero yo creo que en algún momento antes o después vamos a tener alguna definición legal de, de este tipo de contratos. ¿Cuál es el concepto principal o la particularidad de esto o dónde es que está, cómo decirlo, la diferencia, que ya hablamos de que es por medios electrónicos, pero cómo es que podemos definir que se perfecciona ese contrato a través de lo que se llama el mensaje de datos? O sea, toda la contratación va a ser electrónica porque la voluntad que se manifiesta, la voluntad que manifiestan ambas partes, que vuelvo a decir, un contrato no deja de ser eso, un acuerdo de voluntades de dos partes, se hace a través de lo que se llama mensaje de datos. O sea, toda la tecnología lo que almacena son datos. En la web, en la red, en Internet, hay datos. Esos datos que tienen un movimiento constante, que van y vienen, son los que terminan de, o sea, la voluntad la transmito por esos datos y ahí es donde se perfecciona el contrato. El consentimiento, en vez de decir, sí, voy a contratar, ahí el consentimiento lo hago mediante mensaje de datos. Con el OK que yo hago en el confirmar, cuando en el Mercado Libre o en Pedido Ya voy a aceptar esa oferta, estoy mandando un dato que está diciendo, esta persona dijo OK a la oferta. Eso es un mensaje de datos, porque lo hago por la web, usando Internet. Eso es lo que caracteriza al contrato electrónico.
que el consentimiento lo doy a través de mensaje de datos. Se traduce en mensaje de datos, por dicho. ¿Tá? ¿Qué es el mensaje de datos? Bueno, es todo lo que incluye la información que se trató electrónicamente y que están las declaraciones de voluntad de las personas. Lo que les digo, aceptar o dar confirmar cuando pido el Uber, por ejemplo, porque ojo, que el Uber también estoy haciendo, ¿qué contrato sería ahí cuando yo pido un Uber? ¿Qué les parece? Para dar otro ejemplo. Una compra de un servicio. Sí, pero ¿qué contrato específico podría ser? A ver, ¿qué se te ocurre? ¿Qué es lo que contratas cuando pedís un Uber? El transporte. Ahí va, Carolina, exactamente, es eso. No deja de ser un servicio porque te voy a llevar de un lado a otro, pero es un contrato de transporte. O sea, en vez de subirme al ómnibus, pagar el boleto y sentarme en el ómnibus, que lo hago tácitamente, que ahí estamos haciendo un contrato de transporte, porque yo le estoy pagando para que me lleve del punto A al punto B, pero lo hago con el acto de sacar el boleto y pagarle, medio clásico o tradicional. Acá agarré la app y en la app di aceptar y estoy aceptando la tarifa y estoy diciendo que me venga a buscar para llevarme de un lado a otro. Entonces eso es un contrato de transporte, pero electrónico. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo a través de un mensaje de datos. Yo di aceptar ahí, ok, cuando lo pedí y eso se tradujo en un mensaje de datos con la declaración de mi consentimiento aceptando la oferta que le llegó a ese que me está ofreciendo el servicio, porque sí, está bien lo que dijo Andrea, es un servicio, y celebro de esa manera el contrato de transporte. O sea, otro contrato que es comercial, que es tradicional, pero que lo estoy haciendo eh, por medios electrónicos. ¿Tá? Para que no solo nos limitemos a la compraventa, está bueno tener ese ejemplo. Entonces, sustituyo de repente ese consentimiento tácito de subirme al ómnibus y pagar el boleto, a hacerlo por medios digitales. Sustituyo el contrato de compraventa que puedo hacer por escrito tradicional a ir a dar OK en la app cuando estoy comprando lo que se les ocurra que puedan estar comprando, porque no solo tenemos esas apps típicas de las que hablamos, sino las tiendas virtuales de cualquiera de las tiendas. En vez de ir a la tienda, mirar la ropa que está colgada en perchas, llevar la ropa y decirle me llevo esto y ahí le pago, y ahí estoy aceptando la oferta y estoy cumpliendo mi obligación y me están dando el bien, bueno, cambio eso por hacerlo en una app diciendo, marcando lo que me gustó y poniendo OK y ahí dando mi consentimiento. La sacamos, cambiamos todo lo tradicional, expreso tácito, por hacerlo por medios electrónicos, a través de los mensajes de datos, que es donde se transmite, o en ese lenguaje más digital se entiende que se está dando ese consentimiento que perfecciona el contrato. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, a ver que voy a mirar el chat, perdonen que a veces me distraigo. Acá habían puesto servicio, transporte. Bien. Eh, Estos mensajes de datos, o sea, reconocer esta validez de este mensaje de datos, del decir OK a través de estos mensajes de datos y dar el consentimiento de esta manera, es esencial. Y como les decía, si bien no hay una norma expresa que lo diga hoy, que esté vigente, tácitamente el derecho ya lo reconoce. Porque es lo que les digo, lo que ustedes mismos dijeron. Si a mí no me traen la pizza, yo voy a reclamar, o lo que haya comprado, yo voy a reclamar o que me devuelvan la plata, o que me la traigan más tarde, o si se trata de un bien capaz más importante, termino haciendo un juicio para que el otro cumpla la obligación a la que se comprometió y que no cumplió a pesar de que yo cumplí. Entonces, ese OK que hago en la app aceptando, o sea, esa declaración de consentimiento, de aceptación de la oferta a través de mensajes de datos, tiene que producir efectos jurídicos. Y esa es la base de la contratación electrónica. Cuando esos mensajes de datos, cuando se entiende que esos mensajes de datos con esa declaración tienen efectos jurídicos al punto de que terminan perfeccionando un contrato, haciendo que se celebre ese contrato para que después despliegue las obligaciones que se tienen que ejecutar, estoy reconociéndole efectos jurídicos a eso que estoy haciendo y estoy reconociendo que es un contrato, pero que lo hago de forma electrónica. ¿Ah? Como les dije, no hay una regulación expresa, sí hay muchos proyectos a la vuelta y también hay un proyecto, una ley modelo de la UNCITRAL. ¿Saben lo que es la UNCITRAL?
o alguno de los profesores de esta materia le han escuchado mencionar? No. ¿No? A ver, pusieron en chat, si pusieron que sí o que no. No. Bueno, la UNCITRAL es como es como no, es una comisión de las Naciones Unidas que se dedica a la parte de derecho comercial o concursal. Entonces, en la órbita de la UNCITRAL se analizan temas relacionados con esta materia, comercial o concursal. Y se hacen muchas veces, UNCITRAL es la sigla en inglés, se hacen muchas veces proyectos de ley, o sea, proyectos de ley no, leyes modelos que son sugerencias, digamos, o bueno, esto sería la ley ideal sobre X tema. Y se la recomiendan a los países, Uruguay es miembro, se la recomiendan a los países miembros que si quieren regular X tema vinculado a la materia comercial o concursal, esta ley podría ser un modelo adecuado que obviamente después cada país va a hacer lo que quiera porque es un consejo, llamémosle, no es algo que se les imponga. Pero muchas veces esas leyes modelos nos permiten a nosotros terminar aprobando muchas otras leyes o las tomamos como fuente en muchos casos para hacer normativa en general, comercial. Y hay una ley modelo también que todavía no la hemos tomado, pero que también intenta darle un reconocimiento o que los países le den un reconocimiento, una validez jurídica a este tipo de contrataciones, digamos, a la contratación electrónica a través y a los mensajes de datos, concretamente, que como les decía hoy, es la forma que se tiene de dar el consentimiento a esa oferta que perfecciona el contrato. ¿tá? Entonces, yo ahí les puse lo que dice esa ley modelo en relación con esto específicamente, para que se le reconozca la validez y los efectos jurídicos de esos mensajes de datos. Entonces, dice expresamente la ley modelo, no se negarán efectos jurídicos o validez o fuerza obligatoria a la información por la sola razón de que esté en forma de mensaje de datos. O sea, te está diciendo, no le vas a negar los efectos jurídicos cuando el consentimiento lo des de una forma no tradicional y a través de mensaje de datos. Va a ser obligatorio y va a tener fuerza y va a tener validez de la misma forma. No tiene menos validez porque el consentimiento lo des a través de mensaje de datos. Es un poco eso lo que está sugiriendo que se recoja esta ley modelo en los distintos países. Obviamente, en algún momento, como les decía hoy, supongo que va a haber algo. Por ahora no está regulado, pero lo cierto es que sí se reconoce validez. Tácitamente está admitido y se reconoce validez. ¿Ah? Y ahí me había quedado un rengloncito abajo. Esto también. Ahora, yo les hablaba mucho de los mensajes de datos, de dar consentimiento en mensaje de datos, pero ¿cómo en la práctica terminamos haciendo eso, mandando ese mensaje de datos? Como les decía hoy, o le damos a aceptar, o a veces, ¿qué nos pueden pedir? Nos pueden pedir un código de validación, si es que tenemos un usuario y contraseña, y le damos, ingresamos el código. Miren, un ejemplo distinto también para que vean que se dan un montón de contratos. Si yo quiero hacer un contrato de plazo fijo, un plazo fijo en el banco, ¿no? Que yo deposito dinero por determinado tiempo y que a cambio de eso, de dejarlo quieto ahí, voy a tener una determinada tasa de interés que se va a aplicar a esa suma de dinero que yo deposito. Es un contrato bancario de los tantos que hay, que probablemente dieron el año pasado, clásico, ¿no? Un contrato de depósito, pero para plazo fijo. Si yo tengo una cuenta y tengo el usuario web del banco, puedo perfectamente, solamente a través de la web o de la app, hacer ese contrato. ¿Y cómo yo doy el consentimiento de ese contrato en el banco? ¿Qué hacen ustedes? ¿O qué pide el banco? O piénsenlo en una transferencia también, pero acá estaba hablando de un contrato específico. ¿Qué les pide el banco cuando tienen que validar algo o hacer algo? Un Una toque. firma. Un token, una clave, sí, exacto. Un token que es una serie de números que a su vez lo gestionás en la misma app del banco o en otra app relacionada. Y ahí estás dando, además de por un tema de seguridad, estás dando mediante esa clave tu consentimiento. Entonces, cuando pusiste esa clave, es una forma de traducir tu consentimiento, tu declaración, tu aceptación de la oferta por mensaje de datos. También puede ser que tengas un código cualquiera, el token es un código. También puede ser la confirmación biométrica. Vos podés dar tu consentimiento a través de biometría. ¿Qué es la biometría?
que lo deben usar re seguido. La huella en el celular, el rostro. La huella que dejamos en el celular o cuando nos ponemos el celular enfrente, vieron que nos reconocen las características de la cara. Y ahí cuántas veces han dado el consentimiento de esa manera. Para entrar a Mercado Libre vieron que les pide que lo chequeen. Entonces, la biometría también de alguna manera es una forma de traducir el consentimiento a través de mensaje de datos. O sea, hay varias formas, todas estas. O simplemente dar OK ahí en la app y nada más. Pero generalmente por un tema de seguridad se complementa con alguna de estas cosas, pero todas en definitiva tienen ese mismo objetivo. El, la traducción de eso es: doy mi consentimiento, acepto la oferta, quiero celebrar este contrato. Y cuando eso le llega al que da la oferta, el contrato se perfecciona. ¿Cuál contrato? Bancarios, como vimos recién, transporte, compra-venta, el que quieran. El contrato clásico, típico, que existe desde hace 1000 años, pero que ahora lo estamos aceptando o estamos perfeccionándolo a través de la tecnología. Esa es la única particularidad o característica que tiene. ¿Y cómo se traduce ese concepto a través de la tecnología, a través de los mensajes de datos que los podés hacer con todas estas formas? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Vieron que es bastante intuitivo, digamos. Es un poco, lo que pasa es que lo vemos todos los días. Capaz que, claro, cuando uno lo hace, lo que les decía hoy, de repente no estamos pensando, estamos celebrando un contrato de compraventa electrónico, pero lo hacemos todos los días. Entonces, si bien no está regulado, también lo que sí como les decía hoy, sí se reconoce la validez de estos contratos, obviamente, y los efectos jurídicos de que esa aceptación de la oferta que le llega al otro hace que nazca un contrato, que nazcan obligaciones para las dos partes. Pero para que esto funcione, si bien no hay una ley expresa que lo diga, hay ciertos principios que se admiten de la contratación electrónica que son como pilares básicos para que, vuelvo a decir, esto funcione. Son los que están ahí. El primero, pero el esencial, digamos, que hace a la cosa, porque si no, no existiría contratación electrónica, es el de equivalencia funcional. ¿Qué quiere decir el principio de equivalencia funcional? Que es lo mismo, que es exactamente igual, que vale de la misma forma un contrato tradicional, con firma tradicional a mano, digamos, autógrafa, hológrafa, como se dice, que un contrato celebrado electrónicamente mediante mensaje de datos o eventualmente firma electrónica, porque también podemos firmarlo electrónicamente. Y esa firma también vale. Entonces, ¿qué dice este principio? Que es tan contrato ese que hacemos como siempre con los medios tradicionales como este otro que hacemos por mensaje de datos, que es lo que hablamos recién, o que de repente sí estamos firmando un documento electrónico electrónicamente y eso vale, mi firma autógrafa es exactamente igual a esa firma electrónica que estoy haciendo. Y yo ahí les puse entre paréntesis al lado de firma electrónica, ley 18.600, no sé si la habrán visto, les suena de haberla visto en algún lado, capaz que no, pero la van a ver cuando lleguen a Derecho Digital, porque esa ley es la ley que reconoce, o sea, que regula la firma electrónica. Porque sí, la firma, si bien no está reconocido expresamente el contrato electrónico ni está regulado, lo que sí tenemos, y hace unos años, es la regulación de la firma electrónica. O sea, acá en nuestro país está reconocida la firma electrónica, a tal punto que hay incluso un reconocimiento de lo que es la firma electrónica avanzada, que significa que vale de la misma forma que una firma que vos hacés frente a un escribano público. O sea, vale, lo dice la ley, igual que hacerlo frente a un escribano público, la firma clásica a la firma electrónica avanzada. ¿Y qué diferencia tiene con la firma electrónica común? Que la firma electrónica común es una firma que nosotros registramos electrónicamente y podemos firmar, ay, perdón, se me fue, firmar cualquier documento. Y esa vale la firma autógrafa. La firma electrónica avanzada es una, ¿alguno tiene? ¿O alguno le suena esto? ¿O alguno, capaz que si trabaja en algún organismo público, tiene firma electrónica? ¿Hay alguien acá que trabaje en el Estado? En el chat que han puesto. Sí, acá alguien puso la de la cédula. Cédulas con chip. Bueno,
En el Estado generalmente hay un sistema que es el APIA o algo así, o AVIA, que también les reconocía a los funcionarios que ponele cuando van a informar, ahí va, acá alguien puso APIA, Sofía. Exacto, donde haces los expedientes electrónicos, que ahí se ingresa la firma electrónica, la firma digital de ese funcionario, y vale tanto como que hubiese hecho el informe y lo hubiese impreso y lo hubiese firmado como se hacía antes, firmado de puño y letra. Pero además, esta ley también reconoce la firma, como les decía, electrónica avanzada, que es una firma que vos, por acá hablaban de la cédula, es la firma de la cédula, o que vos tramitás, hay básicamente 4 o 5, que lo dice la ley, operadores habilitados para darte esta firma, o sea, no es que la conseguís en cualquier lado, haces un trámite, te registrás, salvo la de la cédula, en los otros casos vas a tener que pagar por 1 año, por 2 años de firma, y con eso, esa firma tiene, cuando la pones, está autenticada y tiene, como les decía hoy, el mismo valor que te haya mirado un escribano y haya certificado tu firma y que diga, esta firma es de fulanito y la hizo tal día, en tal hora y tal fecha. ¿Tá? Eso es el valor que tiene la firma electrónica avanzada. Igual esto no es para que ahora salgan sabiendo un montón de esto, la idea es que sepan que existe, después cuando tengamos en un futuro derecho digital lo van a ver bien y van a analizar esta ley. Pero, pero está, es importante, como estamos hablando de contratación electrónica, que sepan que podemos firmar también electrónicamente un contrato y vale de la misma forma porque eso sí está reconocido por la ley. Miren, los proveedores de estas firmas electrónicas avanzadas son el Ministerio del Interior, que es a través de la cédula. Vieron que los que tienen la cédula nueva, que ahora debemos tenerla ya casi todos, vieron que cuando, capaz que se acuerdan, cuando la fueron a sacar, que le pidieron una clave, que seguramente la mayoría nos olvidamos de esa clave. Esa clave, si vos comprás el lector de la cédula que tiene un puerto USB y lo pones en la computadora y pones esa clave, ahí podés firmar electrónicamente lo que sea. Y esa es gratis. Dura 5 años lo que pasa. O sea, vos te sacás la cédula, tiene una vigencia de 5 años, después tenés que volver, la cédula es por 10, después tenés que volver y la renovás. Pero esa es la firma electrónica avanzada que ofrece el Ministerio del Interior a través de la cédula, requiere esos lectores especiales y eso sí es gratis, porque basta tener la cédula para tener la firma. Pero después podés pagar, que no es caro, por 1 año, por 2 y sacarla con otro de los proveedores, que son Habitat. Yo tengo de Habitat, por ejemplo, y miren, lo que firmo muchas veces con la mayoría de las veces, con la firma electrónica avanzada son las actas de acá de facultad, que a veces, que antes tenías que ir y firmarlas ahí, vieron las actas de exámenes que lo firmaban los profesores, ahora vos ya las podés mandar firmadas con esta firma. Entonces, es Habitat, como les decía, Antel, el correo, y que no sé si me estoy olvidando de alguien más, pero básicamente esos 3 seguros que o sea, tramitan la firma electrónica avanzada y, como les digo, tiene tanto valor como si te estuviera mirando un escribano firmar. Y te dice la fecha y la hora exacta en la que hiciste la firma. Entonces, lo que aplica o la importancia de este principio de equivalencia funcional es que tanto esa firma, y eso vuelvo a decirle, sí está reconocido expresamente por una ley, como el consentimiento que estamos dando con ese ok, con poner la clave, con la cara, con la huella, lo que hablamos hoy, a través de mensajes de datos, tiene el mismo valor que si yo hubiese hecho un documento escrito y lo hubiese firmado a mano, ¿tá? De puño y letra. Esa es la equivalencia funcional y eso es la esencia, porque si yo no reconozco esto, evidentemente nunca voy a poder reconocer la contratación electrónica ni la firma electrónica. Tengo que decir que tiene el mismo valor que el documento escrito, justamente para que tenga los mismos efectos. ¿Sí? ¿Se entiende? Chicos, ¿vamos bien? Sí, Chicas, genial. O sea, es importante porque aparte este principio aplica a todo lo que tiene que ver con el derecho digital y cualquier documento digital, que se supone que tiene una equivalencia funcional, que su función y su valor es exactamente el mismo al papel, ¿tá? Porque es lo que hace que realmente tenga un valor, si no, no lo tiene. Después otro de los principios que se aplica a la contratación electrónica, que ya lo hablamos desde que empezamos con el tema, es que no hay una alteración en materia de contratos y obligaciones, ¿no? Lo que hablábamos hoy. O sea, no dejamos de hablar de un contrato de compraventa, un contrato de transporte, de un contrato, póngale de alquiler, alquilo un Airbnb y voy a la casa por 5 días y pago un alquiler. Eso es un contrato de alquiler, por ejemplo, no lo habíamos hablado como ejemplo, pero se les puede ocurrir las apps que quieran porque hay todo.
el contrato de transporte, el contrato bancario, bueno, son contratos clásicos, normales, que ya existen, obligaciones que ya están reguladas. Entonces, uno de los principios es, la contratación electrónica no altera, no modifica la esencia de los contratos ni lo que está regulado en relación con los contratos y obligaciones. Lo único que altera, lo que cambia o lo que se modifica en estos casos es la forma en la que se contrata. Su esencia se mantiene. No lo hacemos con los medios tradicionales, lo hacemos a través de la tecnología y usando la tecnología e Internet. Esa es, es un principio también básico, porque estamos diciendo, no, no ves nada nuevo, es lo mismo, cambiamos la forma. ¿Ah? Otro de los principios que también aplican no solo específicamente a la contratación electrónica, sino que al derecho digital todo, para que funcione bien, es el de la neutralidad tecnológica. ¿Qué quiere decir esto? Este principio en lo que se traduce es no atar la contratación electrónica y el uso de la tecnología a un determinado sistema o programa. O sea, yo tengo que reconocer la contratación electrónica genérica, sin decir, va a ser solo contratación electrónica si se usa una app concreta, si se usa un proveedor de Internet determinado, que terminamos favoreciendo de alguna manera a un u otro proveedor o desarrollador frente a otros y obligamos a las partes que van a celebrar el contrato a que si lo van a hacer electrónicamente terminen cayendo en ese proveedor o en esa app o en ese, bueno, proveedor de Internet. ¿Da? Lo que dice este principio es, no, acá tiene que ser neutro. Cualquier tecnología de cualquier desarrollador, de cualquier proveedor de Internet, mientras se tenga la tecnología y se tenga acceso a las redes de Internet, cualquiera vale. Incluso al punto de prever nuevas tecnologías que puedan aparecer, porque vieron que el tema de la tecnología y lo digital todos los días está avanzando y cambiando, y bueno, ahora tenemos el desarrollo de la inteligencia artificial y la deep learning y todas esas cuestiones que van más rápido que todo, ¿no? Y de un día para el otro tenemos un montón de cambios. Entonces, también este principio dice, no solo no nos atemos o no atemos la contratación electrónica a determinado app, sistema, programa o proveedor, sino que incluso hagámoslo lo más amplio posible para que pueda prever hasta las nuevas tecnologías que en un futuro pueden aparecer. Obviamente que esto es muchísimo más difícil porque nadie puede adivinar, pero bueno, puede haber cierto margen de previsión, entonces tiene que ser lo más amplio posible para que las partes que van a celebrar el contrato clásico a través de medios electrónicos puedan hacerlo sin limitación. Obviamente, siempre usando la tecnología, porque si no, no estamos hablando de contratación electrónica e Internet, pero después no importa el proveedor, la app o el desarrollo que se haga, que eso sea neutro, que no se condicione de ninguna manera. Entonces, a eso responde el principio de neutralidad tecnológica. Y después hay principios que son los tradicionales de la contratación típica que mantienen plena vigencia, la autonomía de la voluntad. Se supone que un contrato se celebra por, como les decía hoy, una oferta y una aceptación, pero esa oferta y esa aceptación se hace libremente y las partes de forma autónoma pueden negociar las cláusulas que tiene ese contrato, el alcance de las obligaciones, autónomamente. ¿Tá? Se les da la libertad de que negocien. Ojo, obviamente que hay algunos contratos en que si queremos tomar un ómnibus, vamos a subir, a pagar el precio que nos dicen y aceptar, porque no nos queda otra, las condiciones que nos da. Si queremos sacar una tarjeta de crédito, nos van a hacer firmar un contrato larguísimo, que va a decir un montón de cosas que vas a decir, esto no me convence, pero si querés tener la tarjeta de crédito, no vas a tener un margen de discutir qué cláusulas te gustan o no te gustan. O sea, se te impone. Esos son los famosos contratos de adhesión que se hacen hacia el consumidor y que vos como consumidor no tenés un margen de negociación. Pero eso existe ya en la contratación tradicional. Digamos, ahí la autonomía de la voluntad del consumidor está bastante reducida, porque o firmás esto, si querés la tarjeta de crédito, te quedás sin tarjeta de crédito, digamos, no hay mucha opción. Si querés ir de un punto A a un punto B arriba de un ómnibus, vas a tener que aceptar las condiciones que te estoy dando porque si no, anda caminando. Bueno, eso, ahí está limitada la autonomía de la voluntad, pero también se aplica eso en los contratos tradicionales, ¿tá? O sea que es lo mismo de siempre. Y bueno, y el principio de buena fe que está, como lo vimos en la distribución, que está en la base
en definitiva, de todo contrato que se tiene que cumplir de buena fe. Después hay dos o tres cuestiones más que les quiero comentar de la contratación electrónica para tener en cuenta o que debemos mirar, porque sí es un poco distinto a lo que sucede en la tradicional, que es mucho más común, que puede pasar en la tradicional que se dé, pero es mucho más común este tipo de contratación. Y es el tema de que, como ustedes bien saben, no solo podemos comprar algo acá a la vuelta, en Uruguay. De repente podemos comprar una camisa en China, a través de Temu, por ejemplo. O podemos comprar por tienda mía o por Amazon o por la que se les ocurra, cualquier cosa, un par de lentes, un termo, un vaso, un muñeco, lo que queramos. Entonces ahí estamos comprando nosotros desde Uruguay, pero no estamos comprando en Uruguay, estamos comprando en Estados Unidos, en China o en el país que se les ocurra. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que en la contratación electrónica eso es muy fácil, porque yo puedo comprar en cualquier hora, en cualquier momento, basta dar el consentimiento, como hablamos, a través de mensajes de datos o una firma electrónica. Es muchísimo más fácil concretar contratos fuera de Uruguay o con proveedores que están fuera, porque justamente el derecho digital, digamos, y todas las nuevas tecnologías generó que las fronteras entre los países, y eso se los dice la vida diaria de ustedes, es cada vez más difusa. Entonces estamos comprando, estamos viendo productos o servicios que se ofrecen en todas partes del mundo y accedemos mucho más fácil que hace capaz que 20 años atrás cuando queríamos comprar algo, que ya sí, existían los contratos internacionales y la aceptación de la oferta, pero no era tan común y tan masivo como ahora. Ahora, en cualquier momento, todos los días, cualquiera podemos comprar cualquier cosa en cualquier lado. Y eso es lo que favorece todo este desarrollo tecnológico e Internet, sobre todo, ¿no? Esto es lo que se llama la sociedad de la información en la que vivimos, donde hay información y todo viaja muy rápido y cada vez más rápido y cada vez hay más desarrollos tecnológicos alrededor. Entonces, esa realidad que tenemos hoy genera que las fronteras sean cada vez más difusas. Lo que les decía, entonces no estamos enmarcados solo en Uruguay. ¿Y qué problema puede traer eso? Cuando quiero ejecutar el contrato, ¿qué derecho aplico? ¿Aplico el derecho uruguayo o el derecho del otro país donde estoy comprando? ¿A qué juez voy si quiero reclamar que me cumpla, que me entregue el bien que compré porque no me lo entregó? ¿A un uruguayo o a uno de China porque estoy comprando en Temu y está en China? O sea, se pueden dar un montón de cosas relacionadas con el cumplimiento, no solo con cuando se perfecciona el contrato, o sea, cuando termino de dar mi consentimiento y le llega al otro, sino al cumplimiento, a la ejecución misma del contrato, que puede generar, por la particularidad y por estas características de que se terminan las fronteras desde el punto de vista electrónico, que puede generar algún conflicto en ver qué norma aplico, a qué juzgado voy, cuál es el competente. Entonces, lo que muchos autores cuando analizan este tema terminan diciendo, y obviamente no vamos a analizar más que esto porque no es el objeto de la materia, es, bueno, existe normas de derecho internacional privado, que es una rama del derecho específica que estudia estas cosas. Cuando hay varios derechos involucrados, ¿qué es lo que se toma en cuenta para resolver el conflicto y cuál es el derecho aplicable y quién es la justicia competente? Entonces, lo que dicen es, bueno, en este caso de contratación electrónica, cuando hay distintos países involucrados, tenemos que ver cómo resuelve los conflictos normativos y de jurisdicción las normas de derecho internacional privado y ahí aplicarlas. Puede haber tratados, depende de los países que estén involucrados, ahí se ven los tratados que hay. Y si no, se va a lo que regule el derecho internacional privado. Vuelvo a decirles, no es la idea analizar cada caso porque es otra materia, pero bueno, por lo menos que sepan que se pueden dar esos conflictos por esta característica que tiene la tecnología que borra fronteras, digamos. ¿Sí? ¿Se entendió esto último? Sí, ¿Sí? Genial. ¿Vamos bien hasta acá? sí, ¿Sí? vamos bien. Bien. Y ahora, para redondear los últimos minutos, vamos a ver otro concepto, otro contrato, llamémosle, entre comillas, porque hay quienes dicen que no es un contrato,
que en realidad es moderno, es tecnológico, es electrónico, pero que no es exactamente lo mismo que acabamos de hablar, que es distinto a la contratación electrónica. Podemos decir que la contratación electrónica es un género por ahí, y esto es como una especie. Porque si hablamos de contratación electrónica, hablamos de lo que hablamos recién, ¿no? El contrato tradicional, pero que se hace a través de medios tecnológicos y mensajes de datos, y ahí se celebra y se perfecciona, pero no deja de ser el contrato clásico y que se hace de otra forma, pero siempre es lo clásico. Y aparece el concepto este de smart contracts, contratos inteligentes, pero se utiliza el término más que nada en inglés para caracterizarlo, smart contracts. ¿Alguno de ustedes ha escuchado este término o les suena? Puede ser que no, les No. pregunto por si saben, ¿no? ¿Nadie? No, y no. Bueno, probablemente lo empiecen a escuchar cada vez más porque hay estimaciones de que dentro de 10 años va a hacerse muchísimo más común todo esto, pero bueno, es algo que ya está relativamente instalado hace unos años, que se viene desarrollando por ahí 10 años atrás y obviamente va en crecimiento y cada vez más. ¿Qué es un smart contract y qué característica tiene? Son contratos electrónicos, se pueden hacer por medios electrónicos, quizá algún contrato medio típico también, pero que tienen una diferencia con lo que acabamos de ver. ¿Qué es esta palabrita que ven acá antes de, acá, a ver, acá se les señala, esta palabrita que ven acá? Son autoejecutables, son automáticos y tienen autonomía. ¿Qué quiere decir y por qué esta característica y qué es esta característica? Es que son contratos que se hacen, o sea, se utilizan mucho más los medios informáticos acá y la tecnología, porque son básicamente programas. Son programas, ya no es acepto la app y listo. Son programas informáticos con un desarrollo y un lenguaje específico. Obviamente que nosotros no vamos a analizar eso porque no somos ingenieros, pero sí sepan esto que se asientan o que están almacenados en la blockchain. Ahora vamos a ver qué es eso, ¿no? Pero por lo menos para que ya tengamos la definición. Y que determina que en ese mismo programa que yo ya, en ese programa informático, yo ya programo, ya dejo desarrollado lo que va a pasar en el contrato. Entonces, programo que si se da determinadas cosas, si se produce A, la consecuencia es B. Consecuencia que si se verifica A, se va a dar automáticamente. Por eso el autoejecutable. Por ejemplo, entra la plata en determinada cuenta, automáticamente va a dar una consecuencia. Se habilita una póliza de seguro. Se verifica un siniestro. A ver, un contrato de seguros puede ser. Es lo más común incluso en muchos casos que se dé así. Un seguro contra fraude de cuentas bancarias, por ejemplo. Entonces, lo que programo a través del smart contract es en la blockchain, le digo o sea, le digo al programa, lo determino para que actúe de esta manera. Si en la cuenta de tal banco, tal número, ¿no? Le doy todos los datos de la cuenta. Se produce un ingreso, una violación de la contraseña o un ingreso a la cuenta extraño que pueda sospechar una operación de fraude de esa cuenta. Eso se puede verificar porque obviamente todo se programa, ¿no? Queda todo programado. Si se da eso, automáticamente se tiene que disparar una póliza que implica pagar una indemnización de X cantidad de dinero al dueño de esa cuenta después de que se lo bloqueó impidiendo el acceso o impidiendo ese fraude, por ejemplo. ¿Tá? Entonces, automáticamente, si se da o se detecta por el programa ese ingreso fraudulento, se va a disparar una póliza de seguros también automática, sin necesidad de que las partes participen. A ver, acá están poniendo, Leila, podría ser, por ejemplo, una página web de una tienda, al pagar surge que la tienda perdón, que tienen que hacer mi pedido. Bueno, podría ser también, claro, yo le fui a algo más sofisticado que es donde se suele aplicar, porque obviamente tiene un costo mucho mayor. Pero podría ser que si puedo en la blockchain, porque esa es la característica, se apoya en la blockchain, ahora vamos a ver bien qué es la blockchain,
programar que si entra la plata a una cuenta, automáticamente se largue un pedido. O suele pasar mucho, ¿saben con qué? Con las apps o con programas más que nada, que es mucho más fácil que llegue, porque ya el pedido normalmente, ropa o algo, lo tenés que armar vos, lo tiene que armar una persona. Y acá la característica es que no depende de la voluntad de nadie. Vos ya dejas programado que si pasa eso, la consecuencia es la específica que ya programás. Por eso les daba el ejemplo de, bueno, si entra la plata en una cuenta, automáticamente te doy la licencia para que puedas acceder a una app, por ejemplo. Y eso se da automático. Si bien puedo usarlo, como decías tú en el chat, para alguna cuestión más, más clásica, claro, salvo que sea algo netamente digital, como por ejemplo que te manden una clave para acceder a la licencia de una app, que eso sí se puede hacer automático, ya si estamos hablando de un pedido físico, obviamente que va a requerir la participación de una persona. Entonces ya ahí es más difícil que sea autoejecutable. ¿Se entiende, Leila, un poco la aclaración? Sí, entiendo, gracias, profe. Bien, por favor. Eh, entonces, esa es como la diferencia con el otro. El otro lo único que hago es dar mi consentimiento a través de la tecnología y de los medios digitales. Acá lo que estoy haciendo no es solo que puedo estar dando el consentimiento, sí, también, sino que es como un paso más. Ya dejas programado que el contrato automáticamente solito se autoejecute. Si pasa algo, se programa que tiene que pasar otra cosa, ¿no? La consecuencia de esto es lo otro. Y eso otro puede ser, dependerá del caso concreto, pero los ejemplos que le di. Bueno, si entra plata en X cuenta, yo le mando automáticamente, programo para que se le mande al mail de la persona una clave que le va a permitir acceder a la licencia de uso de un juego, una web, un programa, una app, lo que se les ocurra. Por ejemplo. ¿Ah? O el tema de, bueno, se dispara un siniestro que lo podés verificar automáticamente, digamos, por un programa, bueno, de repente automáticamente bloqueo determinadas cuentas o automáticamente le pago una póliza indemnizando el daño que sufrió porque se verifica el siniestro. ¿Sí? Es todo autoejecutable. Eso significa que no va a venir un sujeto a poner sí, ok, se verificó y ponerlo en la computadora. Ya lo dejas autoprogramado. Entonces pasa automático. No hay participación de las partes del contrato en la ejecución. Se ejecuta solo. ¿Por qué? Porque vos ya lo desarrollaste y lo programaste de esa manera. O sea, es básico cómo lo programás y lo desarrollás para que funcione bien, ¿no? Pero es la diferencia esta, eso de autoejecutable es lo que lo diferencia de otros contratos. Por eso se habla de que son contratos inteligentes, porque se supone que se terminan resolviendo solitos, ¿tá? Sin la participación de otros sujetos, ni de las partes directamente, porque se da todo automáticamente. Si bien algo pueden hacer, la consecuencia se da automática, digamos. Se verifica la condición, la consecuencia se autoejecuta. ¿Ah? Pero otra de las particularidades de este contrato y todo esto que estamos hablando, ese desarrollo, esa transacción, digamos, que se da, porque es una transacción, se apoya en blockchain, en la blockchain. Y ahí está otra particularidad de los smart contracts, que no necesariamente se da en lo que acabamos de ver, en la contratación clásica electrónica. ¿Qué es la blockchain? ¿Este concepto lo han escuchado? ¿Blockchain? ¿O le suena? No. Sí. Bueno, alguno dijo que sí, otro dijo que no, puede ser que haya varios. Miren, donde más lo deben haber escuchado en la prensa o lo habrán leído es cuando se habla de criptomonedas, porque las criptomonedas se apoyan en la blockchain también. Pero la blockchain no es solo criptomonedas, es como mucho más que eso. Y ustedes después, de hecho hay alguna materia específica, no sé si es opcional, pero específica que van a ver más adelante en la carrera, que es de blockchain en concreto. Y bueno, ahora en el nuevo plan, Derecho Digital es obligatorio, así que hasta ahora era opcional, pero así que vamos a vernos en unos años capaz, o en algunos semestres, y esto lo vamos a ver de vuelta en Derecho Digital. Pero bueno, por lo menos ya que estamos en la tecnología, yo quiero que se lleven la noción, ¿no? Porque justamente para definir el smart contract es importante que digan, se apoya la blockchain y que, bueno, cuando digan esto, sepan que es la blockchain. Es una tecnología, es una aplicación, pero
que tiene ciertas particularidades que la hace muy segura y especial. En esa aplicación se registran transacciones. Estos contratos que estamos hablando son transacciones, ¿no? Donde se determina una consecuencia si se verifica determinada condición. ¿Tá? La mejor forma de definirlo para nosotros que no estamos muy asimilados o muy familiarizados con la ingeniería y con el desarrollo en sistemas es que se puede asimilar a un libro mayor de contabilidad. Ustedes saben lo que es un libro mayor, digital, ¿no? Yo voy registrando distintas operaciones. Vieron que en un libro mayor vamos registrando distintas operaciones con fecha, una tras de la otra, que a veces tienen relación una con otra y se van enganchando, y lo hago, en vez de hacerlo a mano en el libro clásico, lo hago de forma digital. ¿Tá? Criptográfico, o sea, tiene toda una seguridad y está encriptado, se llama, que eso es cuando está protegido, digamos, para que eso no sea vulnerable a fraudes o a afectaciones. Entonces, la blockchain es eso, es una cadena, blockchain, la palabra es blockchain, cadena, es una cadena de bloques que cada bloque encierra una transacción y que se engancha una con otra transacción. Y eso le da una trazabilidad a las operaciones que las podés controlar. Es descentralizado, es decir, no hay uno que tenga en su casa y maneje solamente esa cadena de bloques, sino que teniendo el programa o la app concreta, cualquiera en cualquier computadora de cualquier lado puede unirse a esas operaciones y puede verlas, pero no puede vulnerarlas, porque al ser encriptados y estar interconectadas, lo que garantiza es que la transacción sea fiable y que nadie pueda modificarla o tocarla o afectarla. Es muy segura. Entonces, cuando yo me apoyo, que hay apps que tienen las blockchain, Ethereum, por ejemplo, bueno, con lo que les digo, las criptomonedas, se apoyan las criptomonedas ahí justamente por la seguridad que esto le da y lo que requiere. Entonces, esos smart contracts utilizan esa tecnología y se enganchan en una cadena de bloques para que sea seguro, encriptado, se programa para que se autoejecute, ¿no? Que esa consecuencia que decíamos hoy, si se verifica la condición, se dé automáticamente y las partes no participan más que para generar el desarrollo de ese smart contract y nada más. ¿Sí? No hacen más nada. Todo lo demás se da solo, de forma automática, por la tecnología en la que se apoya. ¿Tá? Todo esto no sucede en la contratación electrónica clásica. Puede que alguno por más seguridad quiera hacerlo, pero se da más que nada en este tipo de contratos. ¿Tá? ¿Qué operaciones puede haber? Las que se les ocurra, de cualquier tipo. Yo hoy les ponía ejemplos de contratos de seguro, de repente la celebración de un contrato de una app, ¿no? Licencias de determinados programas. Generalmente se dan las cosas un poco más tecnológicas y que se pueden hacer así, pero el uso es amplísimo. ¿Tá? No sé si tengo alguna PPT más. Bueno, acá. No hay mucho más acá ni mucha diferencia o agregado a lo que ya habíamos hablado. Después lo ven bien porque se las voy a dejar para que accedan, pero bueno, lo que sí hay algunos que dicen que no se trata de un contrato, porque simplemente es un programa informático, protocolos que ejecutan determinadas acciones y nada más. Pero bueno, puede haber celebrado un contrato antes y después se desarrolla esto, o puede celebrarse de una el contrato ahí y se hace autoejecutable. No quiere decir que no pueda haber un contrato. Pero sí, no deja de ser un programa informático con esta característica y que se apoya en esta tecnología. Mi idea de tratárselos hoy acá es porque estábamos viendo contratación moderna y la idea era ver contratación electrónica. Entonces está bueno que ustedes también conozcan esto, que existe esto y que es algo que se diferencia de la contratación electrónica, de contratos clásicos, llamémosle. ¿Tá? Pero se entendió un poco la idea de lo que es el smart contract y sobre todo ver Sí, la diferencia con lo que vimos de la electrónica es lo sí. que me interesa que les quede. Sí, ¿Sí? sí, perfecto. Sí, Quedó súper, todo pusieron claro. por acá. Bueno, me alegro. Genial. Entonces, como ya estamos en hora, si no me van a matar, cerramos por acá. ¿Sí? Esto yo se los voy a subir. Esperen que salgo.
Vamos a dejar de compartir. Se los voy a, no sé si los puedo subir yo directamente, pero se los mando a los que manejan EVA de acá del curso y que lo suban. Averiguo el tema de las PPT de concursal. Y acá pregunta Julieta, vos sabés que no sé, Julieta, si, ¿lo quieren que los pase por acá? Me está diciendo Julieta. Sí, claro, yo no tengo problema. Paren que se los paso en el chat. A ver, un segundo. Sí, está bien. Quieren evitar que no quedarse sin esto, me parece excelente. Esperen un segundo que abro el chat y ya se los subo. Y ya se los doy acá para que ustedes lo vean. Un minutito que lo voy a detectar. ¿No? Igual yo lo mando para que lo suban y les averiguo lo de las PPT de concursar. Lo de la clase de repaso, la verdad que no lo sé, pero también se los averiguo y les pido que les manden comunicación si es que van a hacer clase de repaso. Yo me imagino que sí, siempre se hace clase de dudas, pero la verdad que si les digo, les miento, porque no lo sé con exactitud. A ver si ahí les llega, está cargándolo. Ahí Ahí lo llegó, ven en profe. el chat. Está, bien. Igual de todas formas, como les digo, mi idea es que lo suban, así que lo voy a mandar. Pero bueno, ya les queda. Y bueno, cualquier duda, ahí en la presentación misma tienen mi nombre, así que me pueden escribir, no hay problema, me escriben directo y por Eva y yo les contesto si tienen alguna duda o algo en los que los pueda ayudar. Y bueno, si quedó todo claro, los libero. Hoy es la última clase, Gracias, así que profe. supongo que, bueno, cualquier cosa se lo van a comunicar por Eva y que les vaya muy bien en la revisión y en todo lo que les queda de aquí por delante. Muchas gracias, chicos y chicas. Que pasen lindo. ¿Descargaron ya? ¿Así cierro o les dejo un poquito abierto todavía para que descarguen el archivo?